noches, bienvenidos a un nuevo programa de Pedro Beltrán Informa. Hoy vamos a hablar de un tema que siempre que sale a la palestra causa controversia. ¿Existe división de poderes en este país? ¿Existe realmente esa división? ¿Está esa división bien argumentada en la teoría, pero no se aplica en la práctica? Hoy vamos a hablar de esta cuestión con un experto, con Pedro Beltrán, presidente de la Asociación Europea de Abogados. ¿Qué tal, Pedro? Muy bien, buenas noches y gracias por venir a nuestro despacho. Gracias a ti, como siempre. La separación de poderes siempre es un tema controvertido, como decíamos. El poder ejecutivo, el legislativo y el judicial se cruzan a veces vemos cruces, y aunque en el papel o sobre el papel nos dicen que existe una división real, una separación real, a veces hay cosas que ocurren que nos dan que pensar y nos hacen darnos cuenta de que esta separación a veces no es tan real como nos dicen. ¿Qué opinas tú sobre esta cuestión, Pedro? ¿Existe o no existe la separación de poderes? Rotundamente no existe, pero no existe ni siquiera sobre el papel. En eso tengo una opinión diferente a la tuya. No existe ni en la teoría, ni siquiera en la teoría, por supuesto no existe en la práctica. Y digo que no existe en la teoría porque claramente unos poderes interfieren a otros y el poder que realmente domina es el poder de los partidos políticos y sobre todo el poder del partido político que tiene mayores diputados en el Congreso o que forma el gobierno. Debíamos entrar en qué es la separación de poderes, primero, para centrar el tema. Separación de poderes la definió Montesquieu ya hace unos cuantos siglos y estableció que los poderes deberían compensarse entre sí para servir de equilibrio y estableció tres poderes: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Hasta ahí, claramente, esos tres poderes pues, deben ser independientes el uno del otro y establecer una especie de contrapeso para que ningún poder sea dominante. ¿Qué es lo que ocurre en España? Primero, entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, pues prácticamente es lo mismo. ¿Por qué es lo mismo? Porque nosotros no elegimos al presidente de la República. Tenemos a un rey que no ha sido nombrado por nadie y ese es la figura máxima del poder ejecutivo, aunque realmente su papel es irrelevante. A diferencia de otros países, como Francia o Estados Unidos, donde el presidente de la República es elegido directamente por los ciudadanos. Y existe un presidente de la República y, por otro lado, un Parlamento. Nosotros, el presidente del Gobierno, ya la primera anomalía es que no lo eligen los ciudadanos, sino que lo elige directamente el Parlamento. Con lo cual, entre esos dos poderes, poder ejecutivo y poder legislativo, ya existe una estrecha relación. Pensemos en todos estos momentos en los que en España ha habido mayorías absolutas, haya sido clarísimo. Gobiernos de Aznar, de Felipe González, ¿qué significaba esto? Que el que realmente manda, el que domina en todo el Estado, es el líder del partido político, ganador de las elecciones, y ese líder del partido político va a designar los ministros, ese líder va a elaborar las listas que se presentan a las elecciones para ser diputados o senadores. Y el gobierno es elegido por el Parlamento. Si ya un poder elige al otro, pues difícilmente puede existir. ¿Qué equilibrio, qué contrapeso existe entre gobierno y Parlamento cuando el gobierno es elegido directamente por el Parlamento o por el Congreso de los Diputados, para ser exacto? ¿Y la relación con el Poder Judicial, Pedro? Bien, esto es de lo que más se habla. Cuando decimos que hay separación de poderes, estamos comentando que el Poder Judicial es independiente. Esto lo habrán escuchado muchos ciudadanos del gobierno diciendo: no, nosotros respetamos la independencia del Poder Judicial, nosotros respetamos las sentencias, respetamos lo que decida el Tribunal Supremo, hay que tener
respeto, es la palabra máxima siempre, por lo que ha dicho el Tribunal Constitucional. Bien, aquí lo curioso de esta historia es que tampoco hay independencia, porque el Poder Judicial depende en gran medida del Parlamento y del Poder Legislativo, por tanto, que a su vez hemos dicho que ese Parlamento va a depender del Gobierno porque es el líder del partido político, en definitiva el partido político ganador de las elecciones el que va a mandar, ni separación de poderes ni nada. ¿Por qué depende del Parlamento? El Tribunal Constitucional, que es el que más decide sobre cuestiones políticas, sobre estatutos de autonomía, por ejemplo, la famosa sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que consideró inconstitucional una parte de ese estatuto. Ese Tribunal Constitucional es elegido en buena parte por el Parlamento. Concretamente, 4 miembros del Tribunal, de los 12, los elige el Congreso de los Diputados, por tanto los partidos políticos. 4 miembros los elige el Senado, por tanto los partidos políticos. 2 miembros los elige directamente el Gobierno y solo 2 los elige el Consejo General del Poder Judicial. Por tanto tenemos un tribunal claramente político. De 12 son elegidos por otros poderes, el legislativo y el ejecutivo. Que normalmente suelen coincidir. Sí, claro. ¿En otros países ocurre esto, Pedro? No, en otros países no ocurre igual, porque los tribunales están mucho menos politizados. España ha sido censurada, el Tribunal Supremo ha sido censurado por el Consejo de Europa por considerar que es un tribunal excesivamente político. Porque si vamos al órgano de gobierno de los jueces, ¿quién manda a los jueces, ¿no? Se podrán hacer la pregunta a los telespectadores. Esto a veces no es muy sabido. El que manda es el Consejo General del Poder Judicial, que tiene un presidente. Dices, bien, pues este es el organismo que representa a los jueces, pero el problema está otra vez en la misma situación, que es que ese Consejo General del Poder Judicial lo elige el Parlamento. Claro. Y lo elige en virtud de afinidades políticas, igual que el Tribunal Constitucional. Claramente en el Tribunal Constitucional y en el Consejo General del Poder Judicial los jueces están orientados por su sensibilidad progresista o conservadora. Unos son afines al PSOE, otros son afines al PP. A Ciudadanos y a Podemos les ha dado poco tiempo de momento para hacer designaciones. Y claro, incluso en la época que había más representación del nacionalismo catalán en el Parlamento español, pues tenías el magistrado del Tribunal Constitucional que era afín a los postulados nacionalistas catalanes. Bien, se pueden predecir sus sentencias, se pueden predecir en virtud de estas afinidades políticas. Se comenta que la razón por la cual fue tumbado el Estatuto de Autonomía de Cataluña es porque Rodríguez Zapatero no controló bien la designación de magistrados del Tribunal Constitucional, que algo se le escapó o no lo consideró de relevancia suficiente. Lo cierto es que ahí están, cuando se orientan en virtud de estas cuestiones políticas, se va a decidir de esta manera. El Tribunal Supremo lo elige el Consejo General del Poder Judicial. Ahí podrás decir, bien, lo elige el gobierno de los jueces. Sí, pero es que ese gobierno de los jueces a su vez lo ha elegido el Congreso de los Diputados, con lo cual también van a tener una orientación política. Veamos el caso tan reciente de Pablo Casado, que un juzgado de instrucción consideró que sí que había cometido delito, que debía seguirse una investigación penal y debería llevarse a juicio, y sin embargo el Tribunal Supremo ha dicho que no, y que ahí no había delito alguno, y por tanto no podía seguir adelante el proceso, que la juez de instrucción censuró al Tribunal Supremo diciéndole, bien, nos van con una gran carga de ironía, diciendo, vamos a conseguir que se descarguen de trabajo los juzgados de España, porque si elevamos tan alto el listón para que pueda haberse cometido un delito en el que en principio en la instrucción bastan solo indicios racionales de criminalidad, pues si lo elevamos tan alto, pues habrá muy pocos asuntos en España y reduciremos la carga de trabajo de los juzgados, una carga muy irónica. Y las consecuencias prácticas son muy grandes, porque si Pablo Casado hubiera tenido un procedimiento seguido por el juzgado contra él y hubiera sido
imputado, lógicamente hubiera tenido que dejar la dirección del Partido Popular. Sin embargo, como lo ha juzgado el Tribunal Supremo por el aforamiento, pues ha quedado fuera del proceso. Hablando de Pablo Casado y de aforamientos, ¿es posible que digamos, este volumen tan importante de aforamientos que tenemos en España sean precisamente porque no existe esa división de poderes? Que si existiese esa división de poderes, quizá los políticos no estarían tan entusiasmados por mantener ese sistema de aforamientos. Y por otra parte, Pedro, esa reforma que proponía el Partido Socialista, ¿no parecía más bien una reforma anti-Casado, una reforma para pillar a Casado, ya que lo que planteaba era que que los aforamientos no funcionasen cuando se comete un delito fuera del ejercicio de las funciones políticas? Sí, totalmente. La reforma me parece absurda, cosmética, vamos, afecta a un 5 o un 10% de los casos, y para eso pretender reformar la Constitución española con todo el trámite que significa. La propuesta era cuando no se tratara, como tú has dicho, de cuestiones relativas al ejercicio de su cargo, cuando el delito hubiera sido cometido fuera del cargo. El caso de Casado, porque ha cometido un delito, bueno, no ha cometido ningún delito según el Tribunal Supremo, en relación con el tema de su máster. Bien, eso no tiene nada que ver con la política. Sin embargo, los casos de corrupción, que esos tienen que son la inmensa mayoría. Que se supone que para eso hay que eliminar los aforamientos, para que los políticos que no son corruptos no estén amparados, encima tengan ese paraguas y puedan cometer tranquilamente el delito y ser juzgados en un foro donde sus juicios tardan mucho más en salir, donde son mucho más largos y donde se les va a mirar de otra forma, ¿no? Pues exactamente, en esos casos de corrupción, sin embargo, sí que se considera, como ha sido cometido en el ejercicio de las funciones políticas, que existe el aforamiento. Y el aforamiento tiene enormes ventajas para el político. La primera ventaja es que lo va a juzgar un tribunal que tarda muchísimo más en resolver los asuntos, porque el Tribunal Supremo lleva un retraso muy grande. Y en segundo lugar, aparte de esto, lo va a juzgar un tribunal, pues quizás más afín, quito el quizás, más afín que el que pueda tener si ha sido juzgado por el juez natural que le corresponde, que sería el juez de su localidad. Y el ejemplo de Pablo Casado es clarísimo. Mientras que la ministra que tuvo que dimitir, la ministra de Sanidad tuvo que dimitir, y se le sigue el procedimiento porque al haber dimitido ya no está aforada y tiene que seguir el procedimiento. Y sin embargo, en el otro caso, como es diputado, Casado, pues no sigue el procedimiento. Sí, si realmente la separación de poderes existiera, no tendrían tanto interés, porque las decisiones no estarían tan vinculadas. El número de aforamientos que hay en España, en cualquier caso, es espectacular. No hay ningún otro país del mundo que tenga tantos. En Francia son 10, en Estados Unidos son 5, quiero decir, en Alemania 3, en Alemania no hay siquiera. No tiene ningún sentido. Aquí tenemos 2.500, vamos. Claro, es una barbaridad. 2.500 en políticos. En total, como cubres los jueces y tal, va a ser unas cifras de escándalo. ¿Por qué crees que se sigue manteniendo esta idea que se transmite a la ciudadanía de que existe esa separación de poderes cuando no es así? ¿No sería más fácil quizá, bueno, pues donde esté recogido, regulado esa cuestión, hacer una reforma que reflejase más la realidad de lo que pasa en este país? La realidad de que lo que mandan son los partidos políticos. De que no existe o que no hay obligatoriedad de que exista una separación de poderes, que unos poderes pueden interferir con otros, porque realmente si eso es lo que está pasando, se está incurriendo en un engaño a la ciudadanía, bombardeándole con esa idea constantemente de que sí que existe esa división, cuando a los ojos de todos es muy evidente que no existe. Sí, supongo que queda mucho más bonito. Es algo que no nos planteamos, ¿verdad? Hasta que alguien nos lo plantea. No se habla mucho. No se habla mucho, pero en el momento... Habría que hacer un nuevo tratado de separación de poderes que dijera el claro, poder... más realista, ¿no? El poder lo tienen los partidos políticos y el que hace las listas, porque a los ciudadanos poco les importa quién vaya en esa lista. De hecho, no lo saben. Si tú preguntas por la calle quiénes son los diputados que forman parte del Congreso de los Diputados en nombre de Alicante, creo que la inmensísima mayoría no va a saber contestar. En muchos casos no van a saber contestar ni el cabeza de lista.
Y si ya preguntamos por los diputados autonómicos, bueno, eso sería para nota, vamos, porque para nota de matrícula de honor, porque yo creo que tengan idea la inmensa mayoría de la gente. Conocerán a los concejales y en los pueblos más pequeños o los que visitan más los barrios, por supuesto se conoce al alcalde, pero poco más. Y el poder a nivel estatal reside en los diputados. Entonces tú cuando votas, estás votando a un partido político o estás votando al líder de ese partido político. Claro. Yo voto por el, te podrán decir, pues votaba por el PP, votaba por Rajoy, votaba por Pedro Sánchez, por el PSOE, por Rivera, por Ciudadanos, por Podemos, por Pablo Iglesias. Parece que estás votando por eso. No estás votando por una lista que es la que metes en el sobre. Ni siquiera cuando se ponen las cruces en el Senado, que pones 3 cruces de 3 nombres, claro. La inmensa mayoría de la gente no sabe los nombres que van allí. Bueno, están en el papel, pero no le dicen nada. Simplemente ponen las cruces del partido político que les resulta más afín. Con lo cual sí, al final el control y el dominio está en los partidos políticos y nada más que en ellos. ¿Sí? Bueno, pues la verdad es que esperemos que esto, bueno, pues si no cambia, por lo menos que se reconozca lo que efectivamente está pasando. Por último, Pedro, ¿tú crees que sería positivo? Hemos hablado de la posibilidad de que se reconozca esta situación, pero ¿habría alguna forma a la inversa de revertir el proceso y que hubiese efectivamente una división real de poderes, una separación real de poderes? ¿Qué deberían dejar de hacer los políticos para que esa separación fuese real? Para que la separación fuera real en cuanto... Parece muy difícil, perdona, que la separación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo se cumpla, puesto que normalmente es el partido en el gobierno quien tiene mayoría en el Senado, no en este caso concreto, en estas circunstancias que estamos viviendo en este momento, donde tenemos un PSOE al frente del Ejecutivo, pero tenemos un Senado controlado con mayoría absoluta por el Partido Popular. Que no sirve para nada y que se lo saltan en cuanto pueden el propio Partido Socialista. Claro. El Senado, la utilidad práctica es nula. Claro. Pero en circunstancias normales, cuando el Ejecutivo está ostentado por el mismo partido que tiene mayoría absoluta en el Senado... La forma de no interferir y de que realmente haya división de poderes, la tengo clarísima. Cuéntanosla. Eliminas la monarquía, estableces un presidente de la República elegido por sufragio popular, ahí ya tienes un poder ejecutivo elegido por una parte, mantienes las elecciones para el Congreso de los Diputados y en cuanto al Poder Judicial también es clarísimo. Dejas de que el Poder Judicial sea nombrado por el Poder Político, que a los jueces los elijan los jueces. Haces unas elecciones para el Consejo General del Poder Judicial, para el gobierno de los jueces, en las que voten los jueces directamente, y ellos sean quien elijan a sus representantes. Pero eso no les conviene a los políticos. A todos los políticos les conviene controlar. ¿Y a la Casa Real? Sí. Tampoco le conviene. No, a la Casa Real le conviene bastante menos. A los políticos les conviene controlar los poderes y sobre todo controlar el Poder Judicial. Claro. Y le conviene que los temas estén como están. Es una solución atrevida, la verdad es que te has mojado bastante, es una solución muy atrevida. Yo quizá veo en el escenario que tenemos ahora mismo poco viable la desaparición de la Casa Real, aunque mirándolo por otro lado quizá no tendremos otro escenario más proclive que el que tenemos ahora para tomar esta decisión, pero aún así la veo poco probable. Pero la segunda parte, la de que sean los jueces quienes voten a los jueces, eso parece sencillo, ¿no, Pedro? Sí, parece sencillo, pero no les conviene a los políticos dejar de controlar el Poder Judicial. Ni siquiera en Estados Unidos, que alardean tanto de democracia, estamos en el caso estos días del magistrado del Tribunal Supremo propuesto por Trump, que ha sido votado por el Senado estadounidense a pesar de la existencia de abusos sexuales y demás. No entramos en los abusos sexuales de los que hablaremos la semana próxima, pero evidentemente también ahí están siendo los políticos los que controlan al Tribunal Supremo, porque están siendo designados. A los políticos les conviene que a los jueces los elijan ellos y tener un cierto control sobre ese gobierno de los jueces y tener un control, aunque sea indirecto, sobre las nominaciones al Tribunal Supremo. Eso les viene fenomenal. Claro.
Si a esto le añadimos que, como decíamos hace un momento, es un tema del que no se habla, del que nadie habla, pues quizá los políticos no sienten esa presión de tener que tomar decisiones en este sentido, ¿no? Están más preocupados por otras cosas que les pueden, pues que les pueden trastocar el nicho de votos, pero no en esta de la que no se habla en la calle, ¿verdad? Exactamente. Muy bien, Pedro, pues lo vamos a dejar aquí por hoy. Como decías, la próxima semana hablaremos, si te parece bien, de un tema que está muy de actualidad, como es el tema de abuso sexual, también de violación. Se habla mucho en estos días de personajes muy famosos, muy destacados, con mucha influencia sobre los jóvenes y sobre los niños, acusados de este tipo de delitos, y otros que no lo son tanto, no son tan populares y tan famosos, pero que también están protagonizando casos con mucha relevancia social y montando un ruido bastante importante en los medios de comunicación. Así que, si te parece, hoy lo dejamos aquí y la semana que viene volvemos a hablar. Hablamos de abusos, hablamos de violación y de todo lo que engloba y rodea estos delitos. Muy bien, será un placer estar contigo otra vez y con Información TV y con todos los telespectadores. Muchas gracias, Pedro. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. A ustedes también les veo la próxima semana. Les esperamos aquí para continuar hablando y poniendo sobre la mesa cuestiones jurídicas que pensamos les interesan. Hasta entonces.